Sin la letra ñ no sería lo mismo nuestro idioma, español, tampoco España. Sonaría incompleto la palabra señor, mañana, niño y año. ¿Lo imaginas? Hoy hablaremos del origen de la letra ñ, así como algunas curiosidades. Comencemos. Empieza ahora Español con Todo, presentado por la psicóloga y profesora de español Ludey Flores. Hola, bienvenidos a Español con Todo, un podcast con curiosidades y temas interesantes para estudiantes de español nivel intermedio avanzado. La transcripción completa de este episodio, así como ejercicios de comprensión de lectura y gramática, los podrás adquirir por el precio de un café en el link de la descripción. Tal vez para entender mejor dónde nace la letra ñ, nos tenemos que remontar a la historia. Y es precisamente un libro que estoy terminando de leer, de Irene Vallejo, llamado El infinito en un junco, el que nos permite explorar y entender ese momento. Y es que la autora, de una forma mágica, hermosa y minuciosa, nos va contando la historia de los libros y, lógicamente, la aparición de detalles que imperceptiblemente influyeron en la historia de la distinguida ñ y seguramente otros elementos lingüísticos. Según cuenta la escritora Vallejo en su libro, el papiro fue el primer elemento usado para escribir y registrar cualquier tipo de texto. Alejandro Magno, en su afán por la construcción de la primera biblioteca en el mundo que contara con todos los libros existentes, comenzó un recorrido feroz por encontrar ejemplares, y el primer soporte de escritura para registrar textos del que se asume como práctico para la época fue el papiro. Este proviene de una planta marina de varios metros de altura denominada junco, que se encontraba en Egipto, en las aguas del Nilo principalmente, razón por la cual los egipcios pasaron a dominar la manufactura y el comercio del papiro en aquella época. Pero resulta, según nos relata la autora, que el papiro, que se manipulaba en rollos, tenía inconvenientes para el manejo, el cuidado y la preservación. Por ejemplo, la humedad los ponía negros, es decir, los ennegrecía, y esto podía deshacer el producto y, lógicamente, el texto se perdía. Además, tenía que guardarse en bolsas de piel, cajones u otro elemento protector. Por otro lado, por tener como origen un elemento vegetal, los insectos podían comerlos y podían quemarse fácilmente. En fin, estos y al parecer otras causas generaron que en una región llamada Pérgamo, hoy la actual Turquía, idearan el pergamino, usando para ello la piel de los animales, la cual era más resistente y no sufría tanto por los cambios a lo largo del tiempo. Pero imagina, según explica el historiador Peter Watson, si cada piel de un animal ocupara un área de medio metro cuadrado, un libro de 150 páginas exigía el sacrificio de entre 10 y 12 animales, lo que hace pensar que tener un libro en esa época era un privilegio de aristócratas y órdenes religiosas, además del sacrificio de muchos animalitos. Todo esto nos lleva a inferir que allí surge la letra ñ, con intención de ahorrar espacio del material que tan difícil resultaba y que equivalía a sacrificar animales jóvenes. Los monjes en los monasterios, que eran los escribas o copistas de la época y que dominaban el arte de leer y escribir, seguramente estaban encargados de la transcripción de versiones de papiro al pergamino e idearon la letra ñ sin siquiera imaginarlo. Según cuenta la historia, la letra ñ no existía en el latín, por lo que palabras con doble n del latín como donna, grupos como ni, ne más una vocal como vinia en latín, viña en castellano, y el grupo latino gn como en la palabra signa, seña en castellano, así como por la similitud de pronunciación y ubicación de la lengua al producirla, produjeron en el momento de la historia, con la intención de ahorrar espacio en el pergamino,
a ser simplificadas y escritas con una N y la vírgula en la parte superior, lo que al parecer fue el primer indicio de origen de esta letra. Posteriormente, cuando comienzan a aparecer las lenguas romance, el gallego y el castellano la asumieron tal y como la conocemos hoy. El francés y el italiano optaron por la combinación GN Spagna y el portugués creó la combinación NH España. Continuando la historia, el fonema N con sombrerito arriba continuó presente, pero sin, digámoslo así, rango o declaración oficial. Hasta que entre 1252 y 1254, durante el reinado del rey Alfonso X, llamado el Sabio, ordenó la introducción de la letra ñ dentro de la reforma lingüística de la época para la pronunciación de las combinaciones fonéticas y formar las que fueron las primeras normas del castellano. Y en 1492, el autor de la obra Gramática Castellana, Antonio de Nebrija, escribió la primera obra que sentó las bases lingüísticas de nuestro idioma y allí fue añadida la letra ñ para establecer así la letra de manera formal al alfabeto en castellano. Curiosidades de la letra. La letra es la 15ª letra del alfabeto. El signo que se ubica arriba de la letra se llama virgulilla. En el diccionario, más de 15.700 palabras en castellano contienen la letra ñ, aunque se pronuncie menos, en una proporción de por cada 100 palabras aparezca solo una vez. En algunos teclados no aparece la letra ñ. Sin embargo, para saber cómo poner la ñ, se debe presionar Alt más 0241 y se obtiene la ñ minúscula y Alt 0209 mayúscula, de esta misma forma. Para la época de la conquista española, los españoles, no sabemos si directa o indirectamente, influyeron en la inclusión de la ñ en lenguas indígenas como el aymara, el quechua, el mixteco, el mapuche, el guaraní, ya que fueron los de España los que promovieron los sistemas de escritura de muchas lenguas indígenas. Pero también otros idiomas cuentan con la ñ, probablemente producto de la influencia española. A finales del siglo XX, en la Comunidad Económica Europea, se propuso eliminar la letra para facilitar, según ellos, el proceso comunicacional comercial y por este motivo eliminar la letra de los teclados. Esto generó enorme y necesaria controversia de muchos representantes políticos y lingüísticos. Incluso el reconocido Gabo, Gabriel García Márquez, se opuso, siendo vehemente en su crítica y expresándolo así: es escandaloso que la Comunidad Europea se haya atrevido a proponer a España la eliminación de la ñ solo por razones de comodidad comercial. Los autores de semejante abuso y de tamaña arrogancia deberían saber que la ñ no es una antigualla arqueológica, sino todo lo contrario, un salto cultural de una lengua romance que dejó atrás a las otras al expresar con una sola letra un sonido que en otras lenguas sigue expresándose con dos. ¿Habrías imaginado la curiosa historia de la letra ñ? ¿Qué palabras con ñ conoces? Escuchaste Español con Todo.